Muchos de ustedes deben recordar a ese extraordinario cardenal vietnamita Francisco Javier Van Thuan, ¿no? Él fue conocido porque San Juan Pablo II lo hizo prefecto o mejor dicho, presidente en ese entonces de lo que se conocía como el Pontificio Consejo Justicia y Paz, ¿no? Que después fue agrupado con más entidades recientemente por el Papa Francisco, pero en esa época era un pontificio consejo precisamente de la aproximación de la Iglesia Católica al tema de la justicia y de la paz. Pero una de las famosas al cardenal Van Thuan, sin que él lo buscara, es su biografía, ¿no? Y el número de años que sufrió en encarcelamiento en Vietnam, cuando Vietnam se convirtió en comunista maoísta, y donde básicamente toda persona que era católica, incluyendo las autoridades, él era arzobispo de una arquidiócesis en Vietnam, fueron puestos en prisión, y en una prisión con total aislamiento y con guardias que están 24 horas, ¿no? 7 días de la semana, impidiendo que cualquier persona se acercara, que cualquier persona pudiera hablar con ellos, ¿no? Pero el cardenal Van Thuan, cuya causa de beatificación está bastante avanzada, quiera Dios que ya pronto se manifieste algún milagro, y veamos a un héroe, digamos, de finales del siglo XX, con un ejemplo que se extiende a estos años del siglo XXI, pueda estar en los altares, porque su vida en la cárcel fue ejemplar. ¿Y ejemplar por qué? No solo por las brutalidades que le tocó vivir, ¿no? Que eso le ha pasado a muchos católicos y han sido capaces de sobrevivir, sino que durante los 13 años que estuvo en la cárcel, 9 de los cuales lo pasó en aislamiento solitario, el testimonio de Van Thuan en su libro, en su biografía, que recientemente volvió a tomar un poco de impulso, digamos así, porque la causa de beatificación está avanzando aparentemente, ¿no? Y digo aparentemente porque hasta que no se comprueba un milagro y la Iglesia ha comprobado a través de la congregación o del dicasterio para la causa de los santos que efectivamente es un milagro, es decir, que se ha roto más allá de cualquier objeción las leyes naturales del orden natural, entonces esto solamente puede ser rumor, si quieren, ¿no? O conocimiento que no ha sido confirmado todavía públicamente, pero Van Thuan cuenta cómo finalmente lo fue convirtiendo a la fe. Guardias que tenían que tener esta mentalidad de total hostilidad, ¿no? Y que tenían que verlo a él como un enemigo del Estado, y que, como decía, tenían que responderle solamente sí o no y no comprometerse a ningún tipo de relación más allá de esto, ¿no? Entonces, Cardenal Van Thuan cuenta cómo en un momento determinado, él temprano en su prisión dice: ok, mira, he perdido todo, no tengo acceso a nada, ni siquiera podía celebrar la Eucaristía, y él cuenta que inmediatamente se dio cuenta que la última forma de oración estructurada que todavía le quedaba era el rosario, porque tenía sus 10 dedos, ¿no?, para rezar el rosario. Después, con la conversión paulatina de los guardias de la prisión, él tendría acceso a un poquito de vino y un poquito de pan sin levadura para poder celebrar la Santa Eucaristía, pero durante los primeros años no tenía acceso a nada de eso, ¿no? Pero él dice que
me di cuenta, dice, escribe el cardenal Bantuán, que todavía seguía siendo rico. ¿Por qué? Porque tenía el amor de Jesucristo. Miren qué importante es esto, descubrir en una situación extrema donde uno puede, donde hasta Dios entiende que uno tenga sentimientos de repulsa, sentimientos justificados, digamos, de estar herido por la injusticia que se está cometiendo, por saber que está encarcelado sin una razón genuina, o de temor de saber si es que un día lo van a poner en un paredón y lo van a matar, porque eso también era una alternativa. Lo veía suceder con otros prisioneros. Y sin embargo él dice, no, como tengo el amor de Cristo, voy a tratar de irlo proclamando. Entonces voy a comenzar por mostrar alegría, no resentimiento, no temor a estos guardias, sino alegría. Y dijo, tienes que amar a Cristo en tu corazón y tienes que amarlos a ellos, a los guardias, las únicas personas que veía, como Jesucristo te ha amado a ti. Entonces, Bantuán dice, al día siguiente de entender esto por la noche, dijo, me puse a trabajar primero mostrando alegría y sonriendo. Y comencé a contar historias de mis viajes a otros países donde la gente vivía en libertad y gozaba de la cultura y de grandes progresos técnicos, ¿no? Claro, los prisioneros lo que básicamente tenían era un narrador de historias. Entonces, al comienzo, durante mucho tiempo, seguían contestando sí o no, ¿no? Pero dice, pero lentamente, muy lentamente, escribe él, ¿no? Muy lentamente nos volvimos amigos. Ellos querían saber más de lo que pasaba en otros lugares del mundo. Querían leer querían aprender otros idiomas. Y así mis guardias se convirtieron en mis discípulos, ¿no? Y la atmósfera en la prisión, en esa zona de aislamiento que debía ser más rígida y más brutal, ¿no? La atmósfera de la prisión cambió considerablemente. La calidad de nuestra relación cambió para mejor. En ese mismo momento, cuenta Bantuán, en otra parte de la prisión, un grupo de 20 personas estaban aprendiendo latín para poder tener acceso a documentos de la iglesia que estaban todavía en latín, ¿no? Y su profesor era un ex catequista que estaba en la clase. Y uno de los guardias estaba clandestinamente inscrito en estas clases de latín. Y un día, dice él, me preguntó si yo podía enseñarle canciones en latín, ¿no? Y claro, él le dijo, inmediatamente comencé a decirle, mira, hay muchas canciones en latín, ¿cuál quieres que te enseñe? Y este guardia le dijo, mira, tú cántame y yo voy a escoger cuál. Y entonces Bantuán dice, le canté primero el Salve Regina, ¿no? el Salve Mater, el Laude a Sion, el Veni Creator, el Ave Maris Stella. Y él dice, ustedes no son capaces de adivinar cuál escogió. Escogió el Veni Creator, ¿no? O sea, el Venga Espíritu Santo Creador, que es esta invocación hermosísima al Espíritu Santo, ¿no? Y que nosotros también cantamos un poco siguiendo la música original en latín cuando cantamos Ven Espíritu Santo Creador, ven visita nuestro espíritu, etcétera, ¿no? Y él decía que él se dio cuenta que a través del latín podía hablar otro lenguaje, dice. Yo podía hablar otro lenguaje, que es el lenguaje de la caridad, ¿no? Y estos guardias se convirtieron.
Entonces, a él lo mueven de prisión a otra prisión en Hanoi, en la capital, y otra vez comenzó a volverse amigo de los guardias a través de esta misma técnica de mostrar caridad, de mostrar bondad, ¿no? Y entonces, un día, estos prisioneros le preguntan, uno de ellos le pregunta, ¿no? ¿Tú de verdad nos amas? Y el cardenal Bantuán le respondió, sí, realmente los amo. Pero cuando nosotros te estamos causando tanto dolor y cuando tú sufres porque estás en prisión sin haber tenido un juicio y nosotros somos los que te vigilamos, pero Bantuán le responde, pero mira todo el tiempo que hemos pasado juntos, por supuesto que te amo. Y cuando salgas, no le vas a decir a algunas personas que nos encuentres y que nos golpeen y que le hagan daño a nuestras familias. Y él le respondió, pero no, yo voy a seguir amándote, incluso si tú quieres matarme, si tú quieres que yo me muera, que me condenen a muerte. ¿Pero por qué? Porque Jesús nos enseñó a amar siempre, y si no, entonces ya no somos dignos de llamarnos cristianos. Y en esta parte, Bantuán dice, no hay suficiente tiempo para seguir contando otras historias conmovedoras que son prueba del poder liberador del amor de Jesús. La verdad es que yo sé que cualquiera que escucha esta historia o cualquiera que la lee en su autobiografía, en realidad sí tiene tiempo, le encantaría seguir escuchando estas historias, estas anécdotas, ¿no? Porque parte de la historia es que los jefes de las cárceles no sabían qué cosa hacer. Dijeron, ya, vamos a estar rotando a los presos con más frecuencia para que no se puedan hacer amigos, para que no tengan tiempo de hacerse amigos de este hombre que los está convirtiendo en el catolicismo, ¿no? Y resulta que mientras más rotaciones hacía, más gente era la que convertía el cardenal Bantuán con esta fuerza del amor. Entonces, hermanos, nosotros estamos en una batalla cultural muy importante y tenemos que tener el valor para lucharla, sabiendo que hay muchos adversarios de la iglesia. Pero estos adversarios, al final del día, solo van a acercarse a cambiar de opinión cuando nos vean tratarlos con amor. Como decía el arzobispo Charles Chaput, que tanto admiro, recordemos que el único enemigo es el demonio. Los demás son adversarios, no son enemigos. Y esos adversarios que piensan distinto de nosotros, que pueden querer nuestro mal, que pueden estar convencidos que solamente con la desaparición de lo que nosotros creemos, de nuestra fe, de nuestra iglesia, el mundo va a ser mejor. Ellos solamente van a cambiar a través de la gracia de Cristo, y esa gracia de Cristo le va a llegar solamente si nosotros les mostramos cuánto los amamos, ¿no? Y ese es el lenguaje del amor, y es el lenguaje que siempre ha demostrado ser victorioso en la historia del cristianismo. Y uno de esos testigos en una situación más extrema fue el cardenal Bantuán, un verdadero testigo de la fe. Y básicamente lo que decía el cardenal Bantuán, y nos sigue diciendo a través de su testimonio, es que si él pudo amar en esa situación extrema a quienes eran sus captores y sus torturadores, nosotros bien podemos amar y atestiguar el amor de Jesucristo a quienes son nuestros adversarios. Que tengas un buen día.